Hola amigos. El otro día viendo un telediario, me quedé asombrado del entusiasmo de la reportera contando el gran avance de las tropas ucranianas, y la recuperación de no sé cuántos kilómetros de territorio. El caso es que se notaba que aplaudía hasta con las orejas. En alguna ocasión, también les he escuchado en falsimedia razonar que a este ritmo de guerra, Rusia podría tener problemas de escasez de munición convencional. Y es ahí, donde se les nota su encefalograma plano, porque una simple deducción, les llevaría al pensamiento, de que si a Rusia se le acabasen las municiones convencionales en su enfrentamiento con la OTAN en Ucrania, ¿cuál sería el armamento que le quedaría por usar? Tampoco hay que pedir tanto razonamiento a tan insignes lumbreras, pero es obligado hacerles la pregunta, por si les da alguna pista. Es posible que la guerra haya entrado en otra fase, porque tal como dijo ayer en El Espejo, Níquel Acero, a estas alturas de los acontecimientos, el alto mando de las Fuerzas Armadas rusas, y todo su ejército, tendrían que ser extremadamente incompetentes, como para no detectar la acumulación de fuerzas ucranianas en el frente de Kharkov. Lo que le ocurre a Falsimedia y a todo Occidente, es que sus principios que se remontan hasta la Alemania nazi, están siendo descubiertos y lo quieren ocultar. Y por supuesto, que en su mentalidad prepotente están convencidos que la OTAN derrotará a Rusia en Ucrania, sin pararse a reflexionar ni por un segundo, que eso supondrá nuestra propia y segura destrucción. Por eso nunca nombran en Falsimedia porque comenzó la guerra en Ucrania, ni lo mencionan, nunca, aluden al golpe de Estado de 2014, ni los acontecimientos de Odessa cuando los nazis quemaron vivos a los sindicalistas. Pero ahora tenemos Internet, tal como dije ayer, y nos enteramos de todo al segundo, y los bulos que nos quieren colar quedan al descubierto al segundo. Nunca nos enteraríamos sin Internet, porque Falsimedia se encarga de tapar la realidad del planeta, de lo que dijo ayer Putin. Dijo que Rusia siempre recordará a los que murieron por las atrocidades de los nazis. El presidente ruso, Vladimir Putin, en sus saludos a los participantes del Foro Científico y Práctico Internacional, Vmilovskaya Balka, la historia del genocidio, dijo que Rusia nunca olvidará las atrocidades de los nazis, recordará a los muertos, y siempre honrará la hazaña del gran pueblo soviético, según publicó el sitio web del Kremlin. Entre otras muchas cosas, Putin señaló que los participantes del evento están haciendo mucho para revelar los eventos desconocidos de la Gran Guerra Patria, que es como denominan los rusos a la Segunda Guerra Mundial. Para perpetuar los nombres de los soldados del Ejército Rojo, para investigar los crímenes de los nazis en los territorios ocupados de la Unión Soviética. Nunca olvidaremos estas atrocidades, recordaremos a los muertos, y siempre honraremos la hazaña del gran pueblo soviético que defendió su patria y aplastó al nazismo. Este es nuestro deber sagrado, dijo Putin en alusión al compromiso de Rusia en la lucha contra el nazismo. Aunque Falsimedia no razone nada de estas cosas, debería ser suficiente para muchas personas que todavía no entienden por qué empezó la guerra en Ucrania. Y se puede hacer una pregunta muy sencilla: ¿por qué la OTAN ha llevado de nuevo al nazismo hasta las mismísimas puertas de Moscú, la capital rusa? ¿Alguien se puede alarmar de que una Rusia hipersensibilizada contra el nazismo, que todavía recuerda a los tanques nazis destruyendo sus ciudades, tan solo hace 4 días como aquel que dice, no reaccione con la aparición de nuevo en sus fronteras, de los panzer alemanes? Es cuanto menos un insulto a la inteligencia, y a una de mis abuelas, que decía que la verdad solo tiene un camino. Por eso hay que poner todo este contexto en los acontecimientos que se están desarrollando en esta tercera guerra mundial, que hoy parece que ha abierto otro nuevo frente definitivamente, porque Azerbaiyán lleva horas atacando con artillería pesada al ejército de Armenia. Nadie sabemos qué tendrá que ocurrir, para que esta guerra no se convierta en nuclear, pero como dije hace muchos meses, creo que solo Putin y Xi Jinping tienen capacidad para enderezar el rumbo que el mundo tiene que seguir para el futuro de la humanidad. Y uno de los caminos es contraponerse a la hegemonía de la OTAN, hasta que sus ciudadanías se convenzan de que el camino que muestra la OTAN es un camino hacia la destrucción de la civilización. Y ahora mismo,
Putin y Xi Jinping, están cerca de crear una coalición antioccidental, en la próxima cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en Uzbekistán, que reunirá a altos funcionarios de muchos países euroasiáticos. Moscú y Beijing están por delante de Occidente en la formación de su coalición, lo que significa que el orden mundial impuesto por Occidente tiene una alternativa muy sólida, que no será la única, ya que no se puede olvidar a los BRICS. En el contexto de la guerra de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra los desobedientes, los días 16 y 17 de septiembre se llevará a cabo en Uzbekistán, una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. La Organización de Cooperación de Shanghái cubre aproximadamente el 60% de Eurasia, el 40% de la población mundial, y más del 30% del PIB mundial. La Organización de Cooperación de Shanghái incluye países ilegalmente sancionados por Occidente, como la Federación Rusa, China, Pakistán, así como India, que está constantemente bajo la amenaza de sanciones, por la compra de petróleo y armas rusas. Y 4 países de Asia Central, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, y Tayikistán. Irán, otro miembro del Club de Países Soberanos, será admitido en esta misma cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Samarcanda, que comenzará el próximo viernes. Las primeras personas de todos los países de la Organización de Cooperación de Shanghái ya han confirmado su presencia personal en la cumbre. Se espera que los líderes de Turquía, Azerbaiyán, Armenia, Mongolia, Irán y Bielorrusia también estén entre los participantes, y también puede asistir el presidente sirio Bashar al-Assad. Los países de la Organización de Cooperación de Shanghái siguen fomentando la idea, ya bastante fuerte y justificada, de que además del orden impuesto al mundo por Occidente, existe otro alternativo. Y les gusta más, porque no se basa en amenazas de sanciones, sino en el consenso, tal como escribió el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, en un artículo en vísperas de la cumbre. Dijo que el foro será un ejemplo de cómo iniciar un diálogo nuevo, e inclusivo basado en los principios de respeto mutuo, confianza, cooperación constructiva en aras de la seguridad común y prosperidad. El anfitrión del evento y presidente de la Organización de Cooperación de Shanghái, Mirziyoyev, también afirmó que Afganistán es una parte integral del espacio de la Organización de Cooperación de Shanghái. Nuestra obligación moral es extender una mano amiga a Afganistán, y ofrecer salidas a la crisis a través de la promoción del crecimiento socioeconómico, la integración en los procesos de desarrollo regional y global, dijo el líder de Uzbekistán. Si el intento de llevar a Afganistán a la esfera de la Organización de Cooperación de Shanghái tiene éxito, será un gran paso adelante para garantizar la seguridad de Eurasia y ayudar a la integración económica entre todos, incluidos Pakistán y la India. La admisión de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái permitirá a Moscú hacer lo mismo a lo largo del corredor norte-sur, ya que Moscú está un paso por delante de Occidente en la formación de una coalición energética, al unir a los consumidores mundiales de petróleo contra la política de sanciones. En el contexto de la transición de la presidencia de la Organización de Cooperación de Shanghái a la India, es poco probable que Narendra Modi se una al precio máximo del cartel de compradores del petróleo ruso del G7. Nueva Delhi preferirá disfrutar de los privilegios de los bajos precios del petróleo que ofrece la Federación Rusa como descuento individual, lo que convertirá a la India en líder de la industria petroquímica en el mundo. Cabe señalar que Occidente apostó por Irán, que se suponía que reemplazaría el petróleo ruso en el mercado después de la reanudación del acuerdo nuclear, pero las negociaciones nuevamente terminaron en un callejón sin salida. Se acerca el invierno y Europa se queda sin petróleo y sin recursos energéticos baratos, y la institucionalización de la Organización de Cooperación de Shanghái está en la agenda. En este contexto, el siguiente punto de la agenda es comprensible: el desarrollo de una hoja de ruta para la transición del comercio a las monedas nacionales. Esta noticia se conoció en el Foro Económico Oriental, donde el Instituto de China y Asia Moderna de la Academia Rusa de Ciencias, que realizó una sesión sobre el papel de la Organización de Cooperación de Shanghái, en un mundo cambiante. Además, en un futuro próximo,
Rusia puede presentar a la Organización de Cooperación de Shanghái, para su consideración el tema de la creación de un organismo para desarrollar una política aduanera común y un espacio de tránsito. Este es, de hecho, el primer paso hacia una nueva Unión Euroasiática. Como lo sugieren los recientes acontecimientos, con la distensión del Himalaya entre India y China, que acordaron retirar las tropas del área en disputa, y hoy no hay obstáculos para la formación del eje Moscú-Pekín, Delhi. China e India necesitan recursos rusos, Rusia necesita bienes y equipos chinos e indios. En el campo de la tecnología, hay mucho que aprender unos de otros, por lo que la cooperación aquí puede desarrollarse con bastante éxito. El South China Morning Post recuerda que India ha tenido lazos tradicionalmente amistosos con Rusia, y esto facilitará que Nueva Delhi normalice las relaciones con China. Después de todo, China y la India tomaron una posición similar con respecto a los eventos en Ucrania, y no se pusieron del lado de Occidente. De hecho, la confianza en este trío también está presente en los BRICS. En el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, también son posibles otros avances en las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán, Turquía y Armenia, India y Pakistán, y entonces habrá que ir convirtiendo poco a poco el mundo alternativo en un mundo al que se sumen cada vez más países. No entender por dónde tiene que transcurrir las nuevas relaciones internacionales, dejando atrás los colonialismos, y la imposición de sanciones, y atracos a mano armada. Es no querer entender nada de lo que pasa actualmente en el mundo. Es más, yo diría, que para no entender esto, hay que estar dentro de la OTAN, o de la Unión Europea, y adoctrinado por el catecismo de Falsimedia. Esto es todo amigos, reciban un saludo.